El viento aullaba a través del páramo helado como un ser vivo que quisiera matar. Marcus Chen se ajustó la delgada chaqueta sobre los hombros y observó a los demás estudiantes prepararse para lo que todos llamaban la prueba de la muerte. La nieve azotaba el aire con tal fuerza que se sentía como pequeños cuchillos cortándole la cara. La Academia Galáctica de Supervivencia tenía muchas pruebas, pero la simulación de caza en el Ártico era diferente. Era la prueba que rompía sueños y enviaba a los estudiantes a casa, llorando con sus padres. De cada 100 estudiantes que lo intentaban, solo 3 llegaban a terminar. La mayoría abandonaba en las primeras 6 horas, cuando el frío comenzaba a carcomerles los huesos. Marcus se mantuvo al margen del grupo, observando alienígenas sobre los que solo había leído en libros. Allí estaba Cis, un zaratiano cuya piel azul parecía no sentir nunca el frío. Su gente vivía en planetas de hielo donde la temperatura jamás superaba el punto de congelación. Cis llevaba un traje que brillaba con patrones de calor, y el vapor se escapaba por conductos a lo largo de sus brazos y piernas. A su lado estaba Carol, una kepleriana que parecía un árbol andante hecho de metal y cristal. Su gente se adaptaba a cualquier entorno alterando la química de su cuerpo. Marcus podía ver cómo su piel cambiaba de color mientras ajustaba al frío. Pequeños cristales crecían a lo largo de sus brazos, cada uno diseñado para atrapar y retener el calor. El estudiante Nexari, designación XJ7, ya ni siquiera parecía vivo. Mitad máquina y mitad carne, había reemplazado la mayor parte de su cuerpo con tecnología. Sus ojos brillaban en rojo mientras escaneaban el paisaje helado, registrando datos de temperatura y patrones de viento. Unos cables corrían bajo su piel artificial, bombeando fluido caliente a través de su sistema. Y luego estaban los otros. Un térmico cuyo cuerpo ardía con fuego interno. Una glacial cuya piel azul, hielo la hacía casi invisible contra la nieve. Estudiantes de docenas de mundos, cada uno evolucionado o mejorado para soportar entornos extremos. Marcus miró sus propias manos. Piel humana normal, que ya se estaba volviendo roja por el frío. Sin adaptaciones especiales, sin tecnología, sin modificaciones genéticas. Solo un humano de 20 años de la Tierra, vistiendo una chaqueta y botas estándar de la Academia. El instructor Bor, un imponente Brutan de piel gruesa y gris, se paró frente al grupo. Su voz retumbó por encima del viento. Bienvenidos a la simulación de caza en el Ártico. Durante las próximas 72 horas, se enfrentarán a condiciones que han matado a exploradores reales en mundos reales. La temperatura descenderá a menos 80 grados. Los depredadores los cazarán. El entorno intentará matarlos a cada minuto de cada hora. Los ojos amarillos del instructor recorrieron a los estudiantes. Cuando se posaron en Marcus, se detuvieron solo un instante. Marcus vio algo en esa mirada. No era respeto, ni preocupación, solo una leve confusión, como quien se pregunta por qué un insecto ha entrado en su casa. Las reglas son sencillas, continuó Bor. Sobrevivan 72 horas. Pueden cazar para alimentarse. Pueden construir refugios, pueden defenderse, pero recuerden, esto no es solo una prueba de supervivencia. Se les evaluará por lo bien que se adapten, la eficiencia con la que usen los recursos y cómo manejen los desafíos inesperados. Una pantalla holográfica apareció en el aire, mostrando un mapa del área de simulación. Era enorme, quizás de 20 kilómetros de ancho. Unas montañas se alzaban a un lado, cubiertas de hielo y nieve. Un bosque helado llenaba el centro, con árboles que parecían lanzas negras contra el suelo blanco. Al otro lado, el vapor se elevaba de lo que parecían ser fuentes termales, pero Marcus pudo ver símbolos de advertencia que marcaban la zona como extremadamente peligrosa. Serán liberados en diferentes puntos de partida, dijo Bor. Algunos de ustedes comenzarán juntos, otros lo harán solos. La simulación rastreará sus signos vitales, pero el rescate solo llegará si están a punto de morir. Fracasar significa abandonar la Academia. El éxito significa unirse a las filas de élite de los exploradores galácticos. El instructor miró directamente a Marcus de nuevo. No se espera que algunos de ustedes duren ni 6 horas. A la simulación no le importan sus sentimientos. No le importa si tienen miedo. Solo le importa si pueden sobrevivir. Los demás estudiantes comenzaron a revisar su equipo. Cis activó los elementos calefactores integrados en su traje. La tela empezó a brillar con calor. Carol extendió unas espinas cristalinas de su espalda que recogerían y concentrarían cualquier calor disponible. XJ7 ejecutó diagnósticos en sus sistemas internos, y Marcus pudo oír el silencioso zumbido de la maquinaria. Marcus abrió su propia mochila.
Dentro encontró el equipo básico de supervivencia que recibía cualquier estudiante de la academia. Un cuchillo, un iniciador de fuego, algo de cuerda, un pequeño refugio de emergencia que parecía una manta metálica, unas barritas energéticas, una pastilla para purificar agua. Nada especial, nada que le diera ventaja alguna sobre el infierno helado en el que estaban a punto de entrar. Patético, murmuró alguien a sus espaldas. Marcus se giró y vio a Drex, un estudiante Voran cuya gente provenía de un mundo de tormentas constantes. Drex había modificado su cuerpo con implantes que podían generar calor eléctrico. El humano no durará ni una noche, porque siquiera permiten a primitivos en esta academia. Varios otros estudiantes se rieron. Marcus ya lo había oído todo antes. Los humanos eran los recién llegados a la sociedad galáctica. Mientras que otras especies tenían miles de años de avance tecnológico, los humanos solo llevaban unas pocas décadas viajando entre las estrellas. Se les consideraba toscos, violentos y desesperadamente atrasados. He oído que los humanos ni siquiera pueden regular su propia temperatura corporal, dijo Yela, una caminante de escarcha cuya piel transparente dejaba ver el fluido anticongelante que corría por sus venas. Tiemblan como máquinas rotas cuando hace frío. Marcus ignoró los comentarios. Había aprendido que discutir con alienígenas sobre las capacidades humanas era inútil. Ya se habían formado una opinión mucho antes de conocer a ningún humano de verdad. En su lugar, se concentró en el mapa, memorizando las características del terreno y pensando en lo que haría su abuelo. Su abuelo había sido cazador en Alaska, en la época en que la gente todavía cazaba para comer en lugar de simplemente comprar la comida en las tiendas. El anciano le había enseñado a Marcus cosas que la mayoría de los humanos habían olvidado. Cómo leer rastros de animales en la nieve, cómo encender fuegos en condiciones imposibles, cómo encontrar comida donde otros solo veían un páramo vacío. Participantes, prepárense para la inserción, anunció Bohr. Unas plataformas de transporte se elevaron del suelo, cada una brillando con energía de teletransportación. Marcus subió a su plataforma asignada junto con otros 3 estudiantes. No reconoció a ninguno, lo que significaba que comenzaría la simulación con extraños o solo. El mundo se disolvió en luz. Cuando su visión se aclaró, Marcus estaba solo en una cresta barrida por el viento. La nieve se extendía en todas direcciones, rota solo por la línea oscura del bosque más abajo. El viento lo golpeó de inmediato, atravesando su chaqueta como si fuera de papel. El frío era diferente a todo lo que había sentido. No solo era incómodo, dolía. Cada respiración se sentía como tragar hielo. Su comunicador de la academia cobró vida con un crujido. Estudiante Chen, ahora está activo en la simulación de caza en el Ártico. Su posición inicial es la referencia de cuadrícula 7 alfa. El temporizador de supervivencia comienza ahora. Buena suerte. El dispositivo se silenció. Marcus estaba solo. Miró a su alrededor, orientándose. La cresta le daba una buena vista del área circundante, pero también lo exponía a toda la fuerza del viento. Podía ver el bosque a unos 2 kilómetros de distancia. Más allá, las montañas se alzaban como dientes irregulares contra el cielo gris. A lo lejos, divisó movimiento. Probablemente otros estudiantes comenzando desde sus propias posiciones. Lo inteligente sería dirigirse al bosque de inmediato. Los árboles bloquearían el viento y proporcionarían material para un refugio. Pero Marcus había aprendido a pensar antes de moverse. La voz de su abuelo resonó en su memoria. Nunca te precipites hacia la opción obvia. Tómate tu tiempo para ver lo que otros pasan por alto. Marcus estudió el paisaje con más atención. La cresta en la que se encontraba se curvaba hacia su izquierda, siguiendo lo que parecía el antiguo lecho de un río. Si lo seguía, caminaría por un cortavientos natural. Le llevaría más tiempo llegar al bosque, pero gastaría menos energía luchando contra el clima. Y lo que es más importante, notó algo más. Huellas de animales en la nieve. Eran difíciles de ver a menos que supieras qué buscar, pero estaban allí. Pequeñas huellas, probablemente de algún tipo de conejo o roedor. Las huellas seguían el mismo lecho del río que estaba considerando. Donde había animales pequeños, generalmente había depredadores. Y donde había depredadores, podría haber otras oportunidades. Marcus comenzó a caminar, siguiendo las huellas por el lecho del río. El viento disminuyó inmediatamente la mitad de su fuerza anterior. Su abuela había tenido razón de nuevo. El camino obvio no siempre era mejor. Mientras caminaba, Marcus comenzó a notar otras cosas.
Arañazos en las rocas que podrían indicar dónde los animales habían estado cavando en busca de comida, áreas donde la nieve había sido removida por algo más grande que conejos. Y lo más importante, encontró lo que parecían restos de una vieja fogata. No de la simulación. Eran demasiado antiguos, probablemente dejados por instructores de la academia durante pruebas anteriores. Pero le dijeron a Marcus algo importante. Esta área había sido utilizada como refugio antes. La gente había sobrevivido aquí. Después de una hora de caminata, Marcus llegó al borde del bosque. Tenía la cara entumecida por el frío y los dedos le dolían dentro de los guantes, pero había llegado cubierto sin agotarse luchando contra el viento. Los árboles eran extraños. Parecían casi normales desde la distancia, pero de cerca Marcus pudo ver que no se parecían en nada a los árboles de la tierra. La corteza era lisa y oscura, casi como el metal. Las ramas crecían en espirales perfectas y, en lugar de hojas, tenían largas agujas que tintineaban entre sí con el viento como campanillas. Pero aún así proporcionarían refugio. Y lo que es más importante, Marcus podía ver señales de que los animales vivían en este bosque. Marcas de garras en la corteza, huellas en la nieve entre los árboles, pequeños agujeros que podrían ser madrigueras. Su abuelo siempre había dicho que el secreto de la supervivencia no era luchar contra el entorno, sino convertirse en parte de él, aprender sus ritmos, comprender sus reglas. Marcus encontró un lugar donde varios árboles crecían muy juntos, creando un cortavientos natural. Comenzó a recoger ramas caídas, apilándolas para crear la estructura de un refugio. El trabajo calentó su cuerpo y le dio algo en que concentrarse además del frío. Mientras trabajaba, Marcus oyó sonidos a lo lejos. Otros estudiantes llamándose unos a otros. Algunos sonaban seguros, otros asustados. Una voz, probablemente la de Drexel Boran, ya se quejaba de fallos en el equipo. Marcus sonrió con amargura. La simulación apenas había comenzado y ya algunos estudiantes estaban teniendo problemas. Habían venido aquí esperando que su tecnología y sus ventajas genéticas lo sacaran adelante. Pero la tecnología fallaba en condiciones extremas. Y las ventajas genéticas no significaban nada si no sabías cómo usarlas. El humano comenzó a construir su refugio usando técnicas que su abuelo había aprendido de su abuelo. Métodos sencillos que habían mantenido a la gente viva durante miles de años antes de que nadie soñara con viajar a otros mundos. A lo lejos, algo aulló. No sonaba como ningún animal que Marcus conociera, pero sonaba hambriento y sonaba grande. La verdadera prueba acababa de empezar. La primera noche casi lo mató. Marcus había construido lo que pensaba que era un refugio decente, pero el frío se colaba por cada rendija como agua buscando grietas en una presa. Se acurrucó, dentro de su manta de emergencia, temblando con tanta fuerza que sus dientes castañeteaban. La temperatura había bajado a menos 40 grados y seguía cayendo. Cerca de la medianoche, su comunicador crujió con una señal de emergencia. Alguien ya había sido retirado de la simulación. Hipotermia. Luego, otra señal una hora después. Y una tercera justo antes del amanecer. Marcus se obligó a permanecer despierto, haciendo pequeños ejercicios para mantener la sangre en movimiento. Su abuelo le había enseñado que dormir en frío extremo era peligroso. La temperatura corporal bajaba al dormir. En condiciones como estas, podrías no despertar. Cuando el pálido sol ártico finalmente salió, Marcus se arrastró fuera de su refugio y miró a su alrededor. Su aliento formaba nubes de cristales de hielo que caían al suelo como nieve. Pero estaba vivo y, lo que es más importante, pensaba con claridad. Fue entonces cuando los vio. Cis el Zaratiano estaba a unos 100 metros, claramente visible a través de los árboles. Su traje calefactado brillaba como un faro, manteniéndolo caliente, pero también haciéndolo fácil de detectar. El estudiante alienígena había montado un campamento elaborado con dispositivos tecnológicos que zumbaban y pitaban constantemente. Carola Kepleriana había elegido un lugar cerca de una gran roca. Sus adaptaciones de piel cristalina habían crecido durante la noche, creando una especie de panel solar natural que recogía cualquier calor disponible. Parecía cómoda, pero su instalación había requerido una energía tremenda para crearse. XJ7, el Nexari, apenas era visible, habiendo utilizado sistemas de camuflaje para mezclarse con el entorno. Pero Marcus podía ver la firma de calor de sus sistemas de energía internos. El cyborg estaba consumiendo energía rápidamente para mantenerse caliente. Marcus se dio cuenta de algo que ninguno de los otros había descubierto todavía. Todos estaban luchando contra el frío en lugar de trabajar con él.
Comenzó su rutina matutina haciendo algo que habría parecido una locura a cualquier observador. Marcus se quitó la chaqueta. El frío lo golpeó como un golpe físico, pero se obligó a mantener la calma. Había aprendido esta técnica durante un curso de supervivencia invernal en la Tierra. Durante 30 segundos, dejó que su cuerpo experimentara el frío total. Luego se volvió a poner la chaqueta. La diferencia fue asombrosa. Su cuerpo, conmocionado por el frío extremo, comenzó a producir calor de manera más eficiente. Su circulación mejoró. Su mente se agudizó. Era una técnica que los humanos habían desarrollado a lo largo de miles de años viviendo en climas hostiles. Otras especies habían evolucionado para manejar el frío evitándolo o adaptándose permanentemente a él. Los humanos habían aprendido a sacudir sus sistemas para alcanzar el máximo rendimiento. Marcus comenzó su segundo día examinando las huellas que había encontrado el día anterior. A la luz del día, podía ver muchos más detalles. Las pequeñas huellas de animales pertenecían a algo parecido a un conejo, pero con 6 patas en lugar de 4. Las huellas más grandes eran más interesantes. Se parecían casi a las de un lobo, pero más grandes y con marcas de garras que sugerían algo que podía trepar a los árboles. Su abuelo siempre había dicho que entender a los animales locales era la clave de la supervivencia. ¿Dónde encontraban comida? ¿Dónde se refugiaban? ¿A qué le temían? Marcus siguió las huellas más adentro del bosque. Mientras caminaba, comenzó a notar cosas que sus compañeros de clase tecnológicos estaban pasando por alto. Los conejos de 6 patas habían abierto un camino a través de los árboles, un sendero apenas visible que conducía hacia algo importante. Marcus lo siguió. Después de 2 horas de seguimiento cuidadoso, encontró lo que buscaba. Un claro donde las criaturas conejo habían estado cavando en la nieve. Marcus apartó la capa superficial y encontró algo asombroso. Raíces. Tubérculos gruesos y nutritivos que los animales habían estado comiendo. Marcus desenterró varias de las raíces y las examinó. Olían a tierra y a fresco. Una de las técnicas de supervivencia que había aprendido era cómo probar alimentos desconocidos de forma segura. Se tocó un pequeño trozo en el labio y esperó. Ninguna sensación de ardor. Se lo tocó en la lengua. Ningún sabor amargo ni entumecimiento. Después de esperar 10 minutos, masticó un trocito. Su boca no se entumeció ni empezó a arder. Las raíces eran seguras para comer, y había docenas de ellas en ese claro. Mientras Marcus recolectaba comida, escuchó voces a lo lejos, voces altas y frustradas. Se acercó sigilosamente para escuchar. Es imposible. Era Drexel Boran. Mis implantes de calefacción están consumiendo energía más rápido de lo que se recargan. A este paso, estaré muerto antes de mañana por la noche. Los parámetros de la simulación están mal, se quejó otra voz. Nadie nos dijo que la temperatura bajaría tanto. Mi especie no puede sobrevivir por debajo de -50. Marcus negó con la cabeza. Estos estudiantes habían venido aquí esperando que la simulación fuera justa. Esperaban que se ajustara a sus habilidades naturales. Pero la supervivencia real nunca era justa. A los entornos reales no les importaba para qué estabas evolucionado. Continuó recogiendo raíces, moviéndose silenciosamente por el bosque. Mientras trabajaba, Marcus comenzó a comprender mejor el ecosistema. Los conejos de 6 patas estaban por todas partes, pero eran animales de presa. Eso significaba depredadores, y los depredadores significaban oportunidades. Su abuelo había sido trampero además de cazador. Le había enseñado a Marcus que el secreto no era competir con los depredadores, sino seguirlos. Los depredadores sabían dónde estaba la presa. Conocían las mejores rutas a través de terrenos difíciles. Sabían dónde encontrar agua. Marcus encontró lo que buscaba justo antes del mediodía. Marcas de garras en un árbol a unos 3 metros de altura. Recientes. Algo grande había marcado su territorio aquí, y los animales territoriales generalmente tenían guarida cerca. Siguió las señales, moviéndose lo más silenciosamente posible. Las huellas lo llevaron a un afloramiento rocoso donde varias rocas grandes habían caído juntas, creando cuevas naturales. Marcus podía oler algo salvaje y almizclado. Un depredador vivía aquí, pero el depredador no estaba en casa. Las huellas se alejaban de la guarida, probablemente de caza, y eso le dio a Marcus una oportunidad. Se acercó a la guarida con cuidado, atento a cualquier señal de actividad reciente. Dentro de la cueva más grande, encontró exactamente lo que esperaba. Huesos de presas recientes, trozos de carne congelados, y lo más importante,
un montón de materiales blandos que el depredador había reunido para su lecho. Marcus tomó algunos de los trozos de carne congelada. Con este frío, se mantendrían frescos durante días. Pero lo más importante, estudió cómo el depredador había organizado su guarida. La cueva se abría hacia el sur, captando la máxima luz solar. La entrada era pequeña, lo que facilitaba su defensa. El área para dormir estaba en la parte más profunda, donde el calor corporal quedaría atrapado de manera más eficiente. El depredador había resuelto los mismos problemas que Marcus enfrentaba, y lo había hecho usando nada más que materiales naturales e instinto. Marcus pasó el resto del día mejorando su propio refugio, copiando técnicas que había observado en la guarida del depredador. Movió su campamento a una ladera orientada al sur, donde recibiría más luz solar. Cavó en la nieve para crear una depresión que atraparía el calor. Reunió los materiales más suaves que pudo encontrar y creó un área para dormir aislada. Y lo más importante, comenzó a trabajar en un proyecto que habría parecido una locura a cualquier observador. Marcus comenzó a construir un foso para el fuego. Fuego en un clima de menos 50 grados parecía imposible. Todo estudiante alienígena sabía que las llamas no podían sobrevivir en un frío tan intenso. El viento las apagaría. El frío absorbería todo el calor. Era física básica. Pero Marcus recordó algo que su abuelo le había enseñado sobre las técnicas de construcción de fuego de los Inuit. El secreto no era luchar contra el frío, sino crear un microambiente donde el fuego pudiera existir. Cavó un hoyo profundo, lo revistió con piedras y creó cortavientos en 3 lados. Luego recogió los materiales más secos que pudo encontrar. Los extraños árboles dejaban caer agujas llenas de aceites, corteza que se desprendía en finas tiras, pequeñas ramitas que se rompían limpiamente a quebrarlas. Mientras el sol se ponía y la temperatura comenzaba a descender hacia los menos 60 grados, Marcus empezó a construir su fuego. Comenzó con los materiales más finos, creando un pequeño nido de yesca. Luego usó su iniciador de fuego para crear la primera chispa. El primer intento falló. El segundo intento falló. Al tercer intento, una pequeña llama prendió y comenzó a extenderse por la yesca. Marcus la alimentó con cuidado, añadiendo piezas de combustible progresivamente más grandes. El fuego creció lentamente, luchando contra el frío y el viento, pero creció. En 1 hora, Marcus tenía un fuego real ardiendo en su foso. Las llamas eran pequeñas, pero producían suficiente calor para calentar sus manos y su cara. Y lo más importante, le permitieron cocinar la carne que había recogido de la guarida del depredador. El olor a comida cocinándose llamó la atención. Marcus podía ver luces moviéndose por el bosque mientras otros estudiantes investigaban. Algunos se acercaron lo suficiente como para ver su fuego, y luego se quedaron mirando con asombro. ¿Cómo es eso posible?, susurró Yela, la caminante de escarcha, desde el borde del claro. El fuego no puede arder a estas temperaturas. Marcus no respondió. Estaba ocupado cocinando su cena y preparándose para la segunda noche. Que los demás resolvieran sus propios problemas. Al caer la oscuridad por completo, Marcus se acomodó en su refugio mejorado con el estómago lleno y un pequeño fuego para proporcionar calor. A su alrededor, podía oír a otros estudiantes luchando. Alguien estaba llorando. Otro maldecía a su equipo. Las señales de emergencia continuaban crujiendo en el comunicador a medida que más estudiantes eran retirados de la simulación. Pero Marcus estaba caliente. Estaba alimentado. Y estaba empezando a entender algo importante sobre esta prueba. No se trataba de tener la mejor tecnología o las adaptaciones más avanzadas. Se trataba de entender el entorno y trabajar con él en lugar de contra él. La voz de su abuelo resonó en su memoria. A la naturaleza no le importa lo listo que te creas, pero si observas y escuchas, te enseñará todo lo que necesitas saber. A lo lejos, algo aulló de nuevo, más cerca esta vez y más hambriento. Marcus sonrió y añadió otro palo a su fuego. Que viniera. Estaba listo. La segunda mañana, Marcus se despertó con el sonido de un grito. Era agudo y aterrorizado, resonando por el bosque como el lamento de un animal herido. Marcus agarró su cuchillo y se arrastró hasta el borde de su campamento. A través de los árboles, pudo ver luces intermitentes y oír el zumbido de los sistemas de transporte de emergencia. Otro estudiante había sido eliminado. Ya iban 7 en menos de 2 días. Pero algo era diferente en esta eliminación. El grito no había sonado como el de alguien muriendo de frío o agotamiento. Había sonado como alguien siendo atacado. Marcus revisó su comunicador en busca de actualizaciones. El dispositivo crujió con estática y luego emitió un mensaje que le heló la sangre.
Atención a todos los participantes. La simulación ha entrado en la fase 2. El depredador alfa ha sido liberado antes de lo previsto debido a una tasa de eliminación de participantes más rápida de lo esperado. Ejerzan extrema precaución. Repito, el depredador alfa está ahora activo en el área de simulación. Marcus sintió un vuelco en el estómago. Había leído sobre el depredador alfa en los archivos de la academia. Estaba diseñado para hacer la prueba definitiva de habilidades de supervivencia. Una criatura diseñada para cazar y eliminar a cualquiera que hubiera sobrevivido a los desafíos ambientales. La mayoría de las simulaciones esperaban hasta que al menos la mitad de los participantes hubieran sido eliminados de forma natural antes de liberarlo. Pero con 7 estudiantes ya afuera, la computadora de la simulación había decidido acelerar el cronograma. Marcus empacó su equipo rápidamente y comenzó a moverse. Permanecer en un lugar demasiado tiempo era ahora mortal. El depredador alfa seguiría las firmas de calor, el sonido y los rastros de olor. Su fuego, que había sido una ventaja durante la noche fría, era ahora un faro que atraía a un asesino directamente hacia él. Mientras se movía por el bosque, Marcus comenzó a ver signos de pánico entre los estudiantes restantes. Cis el Zaratiano había abandonado su campamento de alta tecnología y se movía rápidamente entre los árboles, su traje calefactado dejando un rastro de nieve derretida. Kerala Kepleriana había cambiado sus adaptaciones cristalinas para crear placas de armadura en lugar de colectores de calor. XJ7, el Nexari, ejecutaba protocolos de sigilo completos, pero Marcus aún podía detectar la débil firma de calor de sus sistemas de energía. Todos estaban haciendo exactamente lo que hacen los animales de presa cuando aparecen los depredadores. Corrían, se escondían e intentaban volverse invisibles. Marcus dejó de caminar y cerró los ojos, pensando. Su abuelo le había contado historias sobre la caza de animales peligrosos en Alaska. Osos que podían matar a un hombre de un solo zarpazo. Lobos que cazaban en manadas. Pumas que podían acechar a sus presas durante días sin ser detectados. Cuando cazas algo peligroso, había dicho su abuelo, tienes 2 opciones. Puedes ser la presa o puedes ser el cazador. Los animales de presa gastan toda su energía corriendo y escondiéndose. Los cazadores gastan su energía aprendiendo y planeando. Marcus abrió los ojos y comenzó a moverse de nuevo, pero no para alejarse de peligro. Comenzó a rastrear al depredador alfa. El primer paso era entender a qué se enfrentaba. Marcus encontró el lugar donde el estudiante había sido eliminado. Los equipos de emergencia ya habían limpiado la mayor parte de la evidencia, pero habían dejado suficiente para alguien que supiera leer las señales. Marcas de garras en la nieve, mucho más grandes que cualquier cosa que hubiera visto de los depredadores del bosque. 4 surcos paralelos, cada uno tan largo como su mano. La longitud de la zancada entre las huellas sugería algo masivo, probablemente 3 veces el tamaño de un oso grande. Pero lo más importante, Marcus encontró algo que los equipos de limpieza habían pasado por alto. Marcas de quemaduras en la nieve donde las patas de la criatura habían tocado. El depredador alfa generaba su propio calor, probablemente para sobrevivir en el frío extremo. Eso significaba que aparecería claramente en las imágenes térmicas. También significaba que se sentiría atraído por otras fuentes de calor, como el equipo tecnológico que todos los demás estudiantes estaban usando. Marcus comenzó a seguir el rastro, moviéndose con cuidado y manteniéndose a favor del viento. Las huellas se alejaban del lugar de la eliminación y se adentraban más en el bosque. A medida que la seguía, Marcus comenzó a comprender el patrón de caza de la criatura. No buscaba presas al azar. Seguía una ruta específica que le permitiría comprobar varias fuentes de calor conocidas de manera eficiente. El depredador alfa había sido programado con las ubicaciones de los campamentos de los estudiantes y estaba cazando sistemáticamente, lo que significaba que Marcus podía predecir a dónde iría después. El rastro conducía hacia el campamento abandonado de Cis. Marcus trepó a un árbol alto y usó los viejos binoculares de su abuelo para observar desde la distancia. Después de 20 minutos de espera, lo vio. El depredador alfa no se parecía a nada de la tierra. Medía 4 metros de altura, sobre 6 patas que terminaban en garras enormes. Su cuerpo estaba cubierto de un grueso pelaje blanco que se ondulaba con los músculos. Pero la característica más aterradora era su cabeza, larga y estrecha como la de un lobo, pero con dientes que brillaban con su propio calor interno. El vapor salía de sus fosas nasales con cada respiración. Marcus observó cómo la criatura investigaba el campamento de Cis, destruyendo sistemáticamente cada pieza de equipo. No solo cazaba para comer. Estaba eliminando cualquier ventaja tecnológica que los estudiantes pudieran tener.
La criatura terminó su investigación y comenzó a moverse de nuevo. Marcus revisó su mapa y se dio cuenta de hacia dónde se dirigía a continuación, la posición de Carol. Por un momento, Marcus dudó. Carol había sido una de las pocas estudiantes que no había insultado a los humanos durante la fase de preparación. Incluso había sentido cortésmente cuando los presentaron. ¿Merecía ser cazada por este monstruo? Pero entonces Marcus recordó la lección más importante de su abuelo. En situaciones de supervivencia, no puedes salvar a todos. A veces, lo más amable que puedes hacer es aprender de los errores de los demás. Marcus continuó, siguiendo al depredador alfa, manteniéndose lo suficientemente atrás para evitar ser detectado, pero lo suficientemente cerca para observar su comportamiento. Mientras se movía, comenzó a notar cosas que habrían sido invisibles para alguien concentrado en huir. La criatura evitaba ciertas áreas del bosque, lugares donde el suelo era demasiado rocoso para que sus garras tuvieran buena tracción, áreas donde los árboles crecían tan densos que no podía moverse con facilidad. Y lo más importante, evitaba por completo el área de las fuentes termales. Marcus estudió su mapa de nuevo. Las fuentes termales estaban marcadas con símbolos de advertencia que indicaban peligro extremo. Agua y vapor sobrecalentados, suelo inestable, gases tóxicos. Se había advertido a todos los estudiantes que se mantuvieran alejados de esa área. Pero Marcus comenzaba a preguntarse si las advertencias eran toda la historia. Pasó el resto del día observando los patrones de caza del depredador alfa, manteniéndose cuidadosamente fuera de la vista. Al anochecer, había aprendido varias cosas importantes. Primero, la criatura era increíblemente fuerte y rápida, pero no particularmente inteligente. Seguía comportamientos programados en lugar de adaptarse a nuevas situaciones. Segundo, dependía en gran medida de la detección de calor para encontrar presas. Los estudiantes que usaban sistemas de calefacción tecnológicos eran blancos fáciles. Los estudiantes que habían aprendido a regular su calor corporal de forma natural eran mucho más difíciles de rastrear. Tercero, era territorial. El depredador alfa había reclamado el área central del bosque como su territorio de caza. Perseguía a las presas que entraban en su territorio, pero no las seguía más allá de ciertos límites. Y uno de esos límites era el área de las fuentes termales. Al caer la noche, Marcus tomó una decisión que habría parecido una locura a cualquier observador. En lugar de encontrar un lugar seguro para esconderse durante la noche, comenzó a moverse hacia el área más peligrosa de la simulación. Las fuentes termales estaban a unos 5 kilómetros de distancia, a través de un terreno abierto que no ofrecía cobertura. Moverse allí de noche, a temperaturas bajo cero, mientras era cazado por un depredador alfa, era exactamente el tipo de error que eliminaba a los estudiantes. Pero Marcus había notado algo que nadie más había visto. Los símbolos de advertencia en el mapa no estaban distribuidos uniformemente. Se agrupaban alrededor de áreas específicas, dejando pasillos estrechos que podrían ser seguros para viajar. Y lo que es más importante, Marcus se había dado cuenta de algo sobre la naturaleza de la prueba en sí. La simulación no solo probaba las habilidades de supervivencia, probaba el juicio, la capacidad de evaluar riesgos y tomar decisiones difíciles bajo presión. Todos los demás evitaban las fuentes termales porque les habían dicho que eran peligrosas. Pero, ¿y si el peligro era manejable? ¿Y si las advertencias estaban destinadas a mantener a los estudiantes promedio alejados de un área que en realidad podría proporcionar ventajas a alguien lo suficientemente hábil como para manejar los riesgos? Marcus comenzó su viaje nocturno a través de terreno abierto, moviéndose a la luz de las estrellas y usando técnicas de navegación que su abuelo le había enseñado. El frío era brutal a la intemperie sin árboles que bloquearan el viento. Su cara se entumeció en cuestión de minutos y el hielo comenzó a formarse en su ropa, pero siguió moviéndose, siguiendo los corredores seguros que había identificado en el mapa. Mientras viajaba, Marcus podía ver luces detrás de él. El depredador alfa todavía estaba cazando en el bosque, revisando metódicamente cada posible escondite. Otros estudiantes probablemente estaban acurrucados en sus refugios, esperando que el monstruo no los encontrara. Estaban apostando sus vidas a permanecer ocultos. Marcus estaba apostando su vida a algo mucho más peligroso. Estaba apostando que el lugar más peligroso de la simulación podría ser en realidad el más seguro. Después de 4 horas de viaje brutal a través del páramo helado, Marcus finalmente las vio. Las fuentes termales se elevaban del suelo como pilares de luz, creando un paisaje que parecía sacado de otro mundo. El vapor se elevaba en enormes nubes que se congelaban instantáneamente en el aire ártico, creando formaciones de hielo que brillaban con el calor reflejado.
El suelo alrededor de las fuentes era un laberinto de manantiales calientes y arroyos congelados, afloramientos rocosos y parches de tierra desnuda donde el calor derretía la nieve. Marcus se paró al borde de este paisaje alienígena y sintió calor en su cara. Por primera vez en 2 días, calor real, no el calor artificial de la tecnología o el breve consuelo de un pequeño fuego. Era peligroso. Podía ver indicadores de advertencia de gases tóxicos en su comunicador. El suelo era inestable en algunos lugares, y algunos de los manantiales estaban lo suficientemente calientes como para cocinar la carne en segundos. Pero también era hermoso y, lo que es más importante, era cálido. Marcus sonrió y caminó hacia lo que todos los demás pensaban que era una muerte segura. Detrás de él, el depredador alfa huyó en la distancia, todavía cazando en el frío bosque. Que cazara. Marcus había encontrado algo mejor que un escondite. Había encontrado un arma. El área de las fuentes termales era como entrar en un mundo diferente. El vapor se elevaba desde docenas de aberturas en el suelo, creando pilares de vapor que se retorcían y danzaban con el viento ártico. El aire mismo parecía vivo, cambiando entre un calor abrasador y un frío glacial dependiendo de dónde te encontraras. Marcus se movió con cuidado a través de este laberinto de fuego y hielo, probando cada paso antes de poner todo su peso. El suelo cambiaba sin previo aviso. En un momento caminaba sobre roca sólida, y al siguiente pisaba sobre un charco de agua tan caliente que brillaba. Pero por primera vez en 3 días, Marcus estaba caliente. No solo cómodo, sino realmente caliente. El vapor de las fuentes había derretido el hielo de su pelo y su ropa. Su cara, que había estado entumecida por el frío durante horas, comenzó a hormiguear a medida que la circulación regresaba. Y lo más importante, su mente comenzó a funcionar con claridad de nuevo. El frío extremo dificultaba el pensamiento, incluso para alguien entrenado para manejarlo. En el calor del área termal, Marcus podía planificar en lugar de simplemente reaccionar. Encontró un área relativamente estable cerca de 3 grandes fuentes y comenzó a montar su campamento. La ubicación era perfecta. El calor de las fuentes lo mantendría caliente sin necesidad de fuego o tecnología. El vapor ocultaría su firma de calor de los sensores del depredador alfa, y el suelo inestable significaba que nada podría acercarse sin hacer ruido. Mientras Marcus trabajaba, comenzó a entender por qué esta área tenía símbolos de advertencia por todo el mapa. Era genuinamente peligrosa. De algunas fuentes emanaban gases tóxicos, lo que lo obligaba a moverse rápidamente por ciertas áreas. Agua hirviendo brotaba a través de grietas en la roca sin previo aviso. El suelo se movía y se desmoronaba en algunos lugares, abriendo nuevos manantiales calientes o cerrando los antiguos. Pero el peligro no era lo mismo que la imposibilidad. Simplemente requería habilidades diferentes. Marcus pasó su primer día en el área termal aprendiendo las reglas de este extraño entorno. ¿Qué fuentes producían vapor limpio y cuáles liberaban gases tóxicos? Donde el suelo era estable y donde podría derrumbarse. Cómo los patrones de viento afectaban la distribución de calor y los vapores nocivos. Y lo más importante, comenzó a comprender el ecosistema del área termal. Aquí crecían plantas que no existían en ningún otro lugar de la simulación. Especies extrañas y resistentes que prosperaban con el calor y la humedad. Algunas tenían hojas gruesas y cerosas que almacenaban agua. Otras tenían sistemas de raíces que podían sobrevivir en suelo sobrecalentado. Y donde había plantas, había animales. Marcus encontró huellas en la tierra blanda alrededor de los manantiales calientes. Pequeñas criaturas que parecían un cruce entre lagartos y mamíferos. Sus huellas mostraban que se habían adaptado al entorno extremo desarrollando almohadillas gruesas y aislantes en sus patas. Estos lagartos termales estaban perfectamente adaptados al entorno, pero también eran animales de presa, lo que significaba que tenía que haber depredadores que también pudieran sobrevivir aquí. Marcus encontró evidencia de los depredadores termales en su segundo día. Huellas más grandes cerca de los manantiales calientes más grandes, marcas de garras en las extrañas formaciones cristalinas que crecían alrededor de algunas fuentes. Y lo más interesante de todo, encontró lo que parecían ser marcas territoriales, parches de suelo que habían sido calentados deliberadamente por encima de su temperatura normal, creando superficies similares al vidrio que reflejaban la luz. Los depredadores termales eran inteligentes. Estaban usando el entorno como una herramienta, manipulando las fuentes de calor para marcar territorio y quizás para cazar presas. Marcus todavía estaba estudiando estas señales cuando su comunicador crujió con una transmisión de emergencia. Advertencia a todos los participantes restantes. El depredador alfa ha eliminado a 3 estudiantes más en las últimas 12 horas.
El número actual de supervivientes se ha reducido a 4. Repito, solo quedan 4 estudiantes activos en la simulación. Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima ártico. Quedaban 4 estudiantes, incluyéndose a él. Eso significaba que el depredador alfa estaba teniendo éxito en su misión de eliminar a la competencia. Pero, lo que es más importante, significaba que la criatura pronto se quedaría sin objetivos fáciles. Y cuando eso sucediera, comenzaría a expandir su área de caza. Marcus subió al punto más alto que pudo encontrar en el área termal y usó sus binoculares para escanear el paisaje circundante. A lo lejos, podía ver humo elevándose de lo que probablemente era el fuego de alguien. Luces de transporte de emergencia parpadeaban en otra dirección, probablemente evacuando a otro estudiante eliminado. Pero más cerca del área termal, Marcus vio algo que le heló la sangre. Patrones de distorsión por calor en el aire. Eso significaba que algo muy grande y muy caliente se estaba moviendo por el suelo helado. El depredador alfa se dirigía hacia las fuentes termales. Marcus había asumido que la criatura evitaría esta área como evitaba otros terrenos peligrosos, pero aparentemente la eliminación de la mayoría de los estudiantes había desencadenado un nuevo patrón de comportamiento. El depredador alfa estaba expandiendo su búsqueda para incluir áreas que antes había ignorado. Marcus tenía quizás 6 horas antes de que la criatura llegara al área termal. 6 horas para prepararse para una confrontación que no podría ganar por fuerza o velocidad, pero que podría ganar a través del entendimiento. Marcus pasó las horas de luz restantes estudiando el área termal con una nueva intensidad, no como un lugar para esconderse, sino como un arma para ser utilizada contra un enemigo. La idea clave le llegó cuando observó cómo los lagartos termales cazaban a sus propias presas. No perseguían a sus víctimas directamente. En cambio, usaban el entorno para dirigir a los animales de presa hacia lugares específicos. Un lagarto haría ruido a un lado de un manantial caliente, llevando su objetivo hacia el lado opuesto, donde el suelo era inestable o el agua estaba hirviendo. Los depredadores termales usaban la misma técnica a una escala mayor. Calentaban ciertas áreas a niveles incómodos, obligando a las presas a moverse hacia lugares donde esperaba una emboscada. Marcus se dio cuenta de que podía usar el mismo principio contra el depredador alfa. Pasó la noche preparándose, mapeando cada fuente termal, cada área inestable, cada parche de suelo sobrecalentado. Probó los patrones de viento para entender cómo se movía vapor por el área. Y lo más importante, identificó varios lugares donde el suelo parecía sólido pero en realidad estaba suspendido sobre pozos de agua hirviendo. Al amanecer de su 4.º día en la simulación, lo escuchó, un aullido resonando a través del paisaje helado, mucho más cerca que antes. El depredador alfa había llegado al borde del área termal. Marcus tomó posición en un afloramiento rocoso que le daba una vista de la aproximación de la criatura. A través de sus binoculares, observó cómo el enorme depredador llegaba a las primeras fuentes termales y se detenía. La criatura estaba claramente confundida por el nuevo entorno. Sus habilidades de detección de calor, tan efectivas en el frío bosque, estaban abrumadas por las emisiones térmicas de docenas de fuentes. Las nubes de vapor bloqueaban su visión. El suelo inestable hacía imposible sus patrones de caza habituales. Pero el depredador alfa estaba programado para ser persistente. Después de rodear el área durante 1 hora, comenzó a adentrarse en el laberinto termal, siguiendo lo que parecía el camino más estable. Marcus había esperado esto. Era el mismo camino que habría elegido al llegar por primera vez. La ruta que parecía más segura desde la distancia. Marcus comenzó a implementar su plan. Usando técnicas que había aprendido al observar a los depredadores termales, comenzó a manipular el entorno. Arrojó rocas en ciertos manantiales calientes, creando géiseres de vapor que alejarían al depredador alfa de algunas áreas. Usó su bengala de emergencia para calentar formaciones rocosas específicas, creando firmas de calor que confundirían los sensores de la criatura. Y lo más importante, Marcus comenzó a hacer ruido. No ruido aleatorio, sino sonidos calculados diseñados para dirigir al depredador alfa hacia un lugar específico. La criatura mordió el anzuelo, siguiendo las aparentes firmas de calor y reaccionando los sonidos direccionales. Comenzó a moverse exactamente por el camino que Marcus había planeado. El depredador alfa era increíblemente peligroso, pero también era predecible. Seguía su programación, usando las mismas estrategias de caza que funcionaban en entornos normales. No había sido diseñado para adaptarse a un entorno donde las reglas de supervivencia eran completamente diferentes. Marcus guió a la criatura más adentro del área termal, manteniéndose siempre fuera de la vista,
pero lo suficientemente cerca como para guiar sus movimientos. El depredador alfa siguió el rastro falso que estaba creando, frustrándose cada vez más a medida que sus métodos de caza normales no funcionaban. Finalmente, Marcus lo llevó al lugar que había elegido para la confrontación final. Un área circular rodeada de fuentes termales con lo que parecía ser suelo sólido en el centro. Desde la distancia, parecía el lugar perfecto para que un depredador acorralara a su presa. Pero Marcus había probado esta área con cuidado. El suelo de apariencia sólida era en realidad una fina corteza, sobre un pozo de agua sobrecalentada. Soportaría el peso de un humano durante unos segundos, pero algo tan masivo como el depredador, Alfa la rompería de inmediato. Marcus se paró en el centro del área circular y esperó. El depredador alfa apareció en el borde, con vapor saliendo de su pelaje al encontrarse con el intenso calor de las fuentes circundantes. Por un momento, los dos se miraron a través de la neblina térmica. La criatura masiva con sus dientes brillantes y su aliento humeante, y el pequeño humano con nada más que las lecciones de su abuelo y un plan que dependía de una sincronización perfecta. Entonces el depredador alfa cargó. Marcus esperó hasta que la criatura se comprometió con su ataque, las 6 patas impulsándolo hacia adelante a máxima velocidad. Luego se lanzó de lado, rodando hacia una de las fuentes termales mientras el depredador alfa se estrellaba contra el suelo falso. El aullido de sorpresa y dolor de la criatura resonó en toda el área termal mientras se hundía en el pozo sobrecalentado. El vapor explotó hacia arriba en una nube masiva cuando la cosa más fría de la simulación se encontró con agua lo suficientemente caliente como para derretir metal. Marcus se puso de pie de un salto y corrió, sin mirar atrás. Detrás de él, los sistemas de transporte de emergencia ya se estaban activando, sacando al depredador alfa del pozo termal antes de que pudiera sufrir daños graves. La simulación tenía reglas sobre el daño permanente a las criaturas de prueba. El depredador alfa sería tratado y probablemente reparado para uso futuro, pero había sido derrotado. Por primera vez en la historia de la simulación de caza en el Ártico, un estudiante había eliminado al depredador alfa en lugar de ser eliminado por él. Marcus encontró un lugar seguro entre las fuentes termales y se sentó, respirando con dificultad por la adrenalina y el alivio. Su comunicador crujió con un mensaje entrante. Estudiante Chen, el depredador alfa ha sido neutralizado. Ahora es el único participante activo que queda en la simulación. Por favor, espere la evaluación final. Marcus miró a su alrededor el paisaje alienígena de vapor y hielo, calor y frío, peligro y oportunidad. Había caminado hacia las llamas y emergido victorioso, tal como lo habría hecho su abuelo. El rayo transportador que sacó a Marcus de la simulación se sintió extraño después de 4 días en el área termal. En un momento estaba rodeado de vapor y calor. Al siguiente, se encontraba en la estéril cámara blanca de las instalaciones médicas de la academia. La doctora, la oficial médica en jefe de la academia, pasó su escáner sobre Marcus de la cabeza a los pies. Su expresión mostró sorpresa al leer los resultados. Asombroso, murmuró, revisando el escáner 2 veces. Ni rastro de hipotermia, ni congelación, niveles de hidratación excelentes. Está en mejor condición física que cuando entró en la simulación. Marcus asintió cortésmente. Se sentía bien, mejor que en meses. 4 días de constante resolución de problemas y desafío físico habían agudizado su mente y su cuerpo de maneras que el entrenamiento normal de la academia nunca podría. ¿Cómo es posible? La doctora. Él continuó estudiando sus lecturas. Otros estudiantes requirieron tratamiento médico extensivo después de la eliminación. 3 casos de hipotermia severa, 2 casos de agotamiento. Un estudiante todavía no ha recuperado la circulación completa en sus extremidades. Me mantuve caliente, dijo Marcus simplemente. La doctora. Él lo miró como si acabara de afirmar que podía volar. Estudiante Chen, la temperatura promedio en la simulación fue de menos 65 grados. Mantenerse caliente debería haber sido imposible sin tecnología avanzada. Marcus se encogió de hombros. Mi abuelo me enseñó algunas técnicas. Antes de que la doctora. Él pudiera hacer más preguntas, la puerta de la cámara se abrió y entró el instructor Bohr. El imponente Bruton parecía aún más intimidante de lo habitual, sus ojos amarillos fijos en Marcus con una expresión difícil de leer. Estudiante Chen, retumbó Bohr. Se presentará en la sala de conferencias alfa de inmediato. La junta de evaluación está esperando. Marcus siguió al instructor por pasillos que nunca había visto antes. Pasaron por oficinas con ventanas que mostraban al personal de la academia trabajando en ordenadores cubiertos de pantallas de datos.
En varias pantallas, Marcus pudo ver grabaciones de la simulación, videos de estudiantes luchando contra el frío, imágenes térmicas de intentos fallidos de refugio, gráficos que mostraban estadísticas de eliminación. La sala de conferencias Alfa era más grande de lo que Marcus esperaba, con una mesa curva que podía sentar a 20 personas. Hoy, solo 5 asientos estaban ocupados. El instructor Vor tomó su lugar en el centro. A su izquierda se sentaba el comandante Rex, la máxima autoridad de la academia, un centuriano cuya piel metálica reflejaba las luces de la sala como acero pulido. A su derecha se sentaba la doctora Jen, la diseñadora de la simulación, una eteriana cuyo cuerpo transparente mostraba los complejos patrones de sus órganos internos. Los otros 2 asientos estaban ocupados por seres que Marcus no reconoció. Uno parecía estar hecho enteramente de estructuras cristalinas que tintineaban suavemente cuando se movía. El otro era humanoide, pero cubierto de lo que parecía musgo vivo que cambiaba de color mientras Marcus observaba. «Estudiante Chen», comenzó el comandante Rex, su voz con la autoridad de alguien que había comandado flotas a través de múltiples sistemas estelares. «Ha logrado algo sin precedentes en la historia de esta academia. En 4 días, ha redefinido nuestra comprensión de las capacidades de supervivencia». El ser cristalino se inclinó hacia adelante, produciendo un sonido como de campanas de viento. «Soy el evaluador CRES, del Consejo Galáctico de Supervivencia. Hemos estado monitoreando su desempeño con gran interés. Sus métodos fueron poco ortodoxos». La doctora Yent activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa tridimensional del área de simulación. Líneas de colores trazaban los movimientos de todos los participantes a lo largo de la prueba. «Fascinante», dijo ella, su voz con armónicos que sugerían que hablaba a través de algún tipo de dispositivo de traducción. «Observen los patrones de movimiento. Todos los estudiantes eliminados siguieron rutas predecibles. Buscaron refugios obvios, usaron protocolos de supervivencia estándar y se comportaron de acuerdo con las adaptaciones evolutivas de su especie». La pantalla se acercó a la ruta de Marcus, mostrando un patrón completamente diferente. En lugar de buscar refugio y permanecer oculto, su ruta lo mostraba moviéndose activamente hacia el peligro. El área termal estaba resaltada en rojo con advertencias sobre condiciones extremas a su alrededor. El estudiante Chen hizo lo contrario de cada estrategia de supervivencia establecida, continuó la doctora Yen. Entró en el área más peligrosa de la simulación. Se enfrentó deliberadamente al depredador alfa. Usó el entorno como un arma en lugar de tratarlo como un obstáculo. El ser cubierto de musgo habló por primera vez, su voz susurrando como hojas al viento. «Soy el observador Well, del Instituto de Adaptación Ambiental. Hemos estudiado técnicas de supervivencia en 400 especies. Nunca hemos visto nada como el enfoque de este humano». El comandante Rex activó otra pantalla que mostraba estadísticas de cientos de simulaciones anteriores. La simulación de caza en el Ártico se ha utilizado para probar habilidades de supervivencia durante 30 años. El tiempo promedio de supervivencia es de 18 horas. La supervivencia anterior más larga fue de 67 horas, lograda por un glacial cuya especie evolucionó específicamente para condiciones árticas. Marcus miró sus propias estadísticas. 72 horas, finalización completa. No solo había sobrevivido, había prosperado. Pero el tiempo de supervivencia no es el aspecto más notable de su desempeño, dijo el instructor Vor. Eliminó al depredador alfa. Eso no se suponía que fuera posible. La doctora Yent mostró una grabación de la confrontación final. Marcus se vio a sí mismo guiando a la enorme criatura a través del área termal, usando el entorno para atrapar y derrotar a algo 10 veces su tamaño. «El depredador alfa fue diseñado para ser imbatible», explicó ella. «Tiene fuerza, velocidad, sentidos y adaptación ambiental superiores. Los estudiantes anteriores que se encontraron con él sobrevivieron un promedio de 4 minutos antes de la eliminación. Usted luchó contra él durante 3 horas, observó el evaluador CRES, y ganó». Marcus había permanecido en silencio durante toda la presentación, pero ahora sintió la necesidad de hablar. «Yo no luché contra él. Luchar habría sido estúpido. Usé el entorno para derrotarlo». «Explíquese», ordenó el comandante Rex. Marcus pensó en cómo expresar las lecciones de su abuelo en palabras que los alienígenas pudieran entender. Otras especies evolucionaron para manejar entornos específicos. Los humanos evolucionaron para manejar cualquier entorno. No tenemos un pelaje grueso para el frío ni órganos especiales para el calor. Tenemos un pensamiento flexible.
Pensamiento flexible, repitió el observador Well, pensativo. ¿Quiere decir adaptabilidad? Más que adaptabilidad, dijo Marcus. Los humanos aprenden de todo lo que los rodea. Observamos a los animales y copiamos sus técnicas. Estudiamos los entornos y encontramos nuevas formas de usarlos. Tomamos ideas de una situación y las aplicamos a situaciones completamente diferentes. Señaló la pantalla holográfica. El área termal estaba marcada como peligrosa porque podía matar a alguien que no la entendiera. Pero peligro no es lo mismo que inútil. Estudié cómo los depredadores locales usaban el calor como una herramienta. Luego usé las mismas técnicas contra el depredador alfa. El evaluador crestintineó suavemente. Asombroso. Trató la simulación no como una prueba que superar, sino como un rompecabezas que resolver. Todo entorno es un rompecabezas, asintió Marcus. Solo tienes que aprender las reglas. La doctora. Jen tomaba notas furiosamente, sus órganos internos pulsando con lo que Marcus supuso que era emoción. Esto explica las lecturas anómalas que detectamos a lo largo de su simulación. No solo estaba sobreviviendo, estaba experimentando, aprendiendo, mejorando. El comandante Rex se reclinó en su silla, estudiando a Marcus con un nuevo interés. Estudiante Chen, nos ha obligado a reconsiderar nuestra comprensión de las capacidades de supervivencia. Sus técnicas eran primitivas para los estándares galácticos, pero también fueron más efectivas que cualquier tecnología avanzada desplegada por otros estudiantes. No son primitivas, dijo Marcus en voz baja. Están probadas. Los humanos han estado sobreviviendo en condiciones imposibles durante miles de años. Aprendimos estas técnicas observando lo que funcionaba y lo que no. Y las aprendió de su abuelo, observó el instructor Bohr. Marcus asintió. Él las aprendió de su abuelo, y su abuelo las aprendió de los animales, del entorno, del ensayo y error a lo largo de generaciones. El musgo del observador Well cambió a un color verde más profundo. Fascinante. Mientras que otras especies desarrollaron adaptaciones biológicas para entornos específicos, los humanos desarrollaron adaptaciones culturales que podían aplicarse a cualquier entorno. Exacto, dijo Marcus. El fuego funciona en cualquier mundo que tenga combustible y oxígeno. El rastreo funciona donde quiera que los animales dejen señales. Entender el comportamiento de los depredadores funciona independientemente de cómo sea el depredador. El evaluador que produjo un complejo sonido armónico que Marcus supuso que era una risa. Ha puesto nuestras suposiciones patas arriba, estudiante Chen. Pensábamos que los humanos estaban en desventaja, por su falta de adaptaciones especializadas. En cambio, ha demostrado que la adaptabilidad general es más poderosa que cualquier ventaja específica. El comandante Rex se puso de pie, indicando que la evaluación formal estaba concluyendo. Estudiante Chen no solo ha aprobado la simulación de caza en el Ártico, la ha revolucionado. Su desempeño será estudiado por instructores de supervivencia de toda la galaxia. Más que eso, añadió la doctora. Jen, sus técnicas se incorporarán a nuestros programas de entrenamiento. Con su permiso, nos gustaría documentar sus métodos para distribuirlos a otras academias. Marcus pensó en su abuelo, que había aprendido estas técnicas de cazadores inuit y tramperos de Alaska, hombres y mujeres que habían sobrevivido en condiciones que matarían a la mayoría de los humanos modernos. Se habrían sentido orgullosos de saber que su conocimiento se estaba compartiendo a través de las estrellas. Sí, dijo Marcus, pero recuerden de dónde vienen estas técnicas. Pertenecen a todos los humanos que las aprendieron antes que yo. Mientras la junta de evaluación lo despedía, Marcus caminó por los pasillos de la academia con una nueva comprensión de su lugar en la sociedad galáctica. Los humanos no eran los recién llegados primitivos que todos asumían. Eran supervivientes que habían aprendido a prosperar en cualquier entorno pensando de manera diferente a todos los demás. Al día siguiente, Marcus recibió la notificación de su nueva asignación. En lugar de ser asignado a una unidad de exploración estándar, había sido seleccionado para el equipo de respuesta en entornos extremos. Su primera misión sería establecer protocolos de supervivencia para un mundo recién descubierto donde la tecnología convencional fallaba y las condiciones ambientales cambiaban sin previo aviso. Era exactamente el tipo de desafío imposible que había quebrado a exploradores experimentados de una docena de especies diferentes. Marcus sonrió mientras leía los informes de la misión. Sonaba como el tipo de lugar donde las técnicas de su abuelo funcionarían perfectamente. Después de todo, los humanos siempre habían estado en su mejor momento cuando todos los demás pensaban que la situación era desesperada.
Solo necesitaban a alguien dispuesto a caminar hacia las llamas y mostrarles cómo se hacía. El humano que había soportado lo que nadie más pudo soportar estaba listo para lo que viniera.